y de repente vimos que había pues uno como animal, chaparrito, como de 1 metro, si acaso, de estatura. Esa misma luz como que no me dejaba mover, como que me mantenía así quieto. Yo los veía como caminaban así a la recámara de mis hijos. Entre esa manada de burros aparece un burro más enorme, parecía una mula. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a su podcast de confianza, Before. ¿A qué le temes? Una sección de Before Podcast. Estamos muy contentos de recibir a nuestro primer invitado. Así es. Fuera del cuarteto de ¿A qué le temes? Entonces, pues un aplauso por ser nuestro primer invitado. Comentarles que su identidad está en secreto por motivos de privacidad. Y los temas que vamos a abordar el día de hoy van a ser un testimonio, porque son anécdotas vividas ¿Por él? directamente. Uh-huh. Estamos muy agradecidos y comenzar a hablar del fenómeno no humano, Uh-huh. que en la actualidad está tomando un revuelo importante, Sí. ya que se están mostrando evidencias que están teniendo un impacto muy fuerte a través de las redes sociales también. Así que Cabe recalcar que él es una persona que le han sucedido muchas cosas y que lo que se va a decir aquí son solo una parte de las muchas cosas que pueden irse contando en diferentes episodios. Entonces, sí. ¿con qué anécdota te gustaría empezar? Hola, buenas tardes. Les voy a comentar algo que sucedió en una reserva ecológica perteneciente a Tepoztlán. Y fuimos de paseo, fui con mis hijos, fuimos a esa reserva, hay lagunas, hay vegetación, y nos encontramos que se oía mucho ruido en un árbol y había zopilotes o buitres, no sé, algo de ese tipo de animal de carroña, uh-huh, que estaban como muy alborotados en la parte de arriba, pero ninguno bajaba. En la base del árbol había un caballo muerto que tenía un hoyo en la panza y como que se veía movimiento de algo adentro. Nos fuimos acercando, los perros que llevábamos, nuestras mascotas, empezaron a ponerse nerviosos, empezaron a ladrar y de repente vimos que había pues uno como animal, chaparrito, como de 1 metro, si acaso, de estatura. Se le veían unos brazos cortos, se veía encorvado con unos brazos cortos y en sus manos o garras, eran unas garras que eran 3 en cada mano y se veían unas garras grandes. Tenía los ojos como de burbuja, ovalados y oscuros. Su piel era como con escamas, entre verdoso y como gris, algo así se veía más o menos. Y se nos quedó mirando, espantado también, y nosotros admirados, porque no era algo pues que hubiéramos visto anteriormente. Se veía algo en verdad muy diferente. O sea, ¿sintieron terror en el momento o curiosidad? Sí, sentimos terror y curiosidad porque era algo increíble que jamás habíamos visto. Algún animal pues normal, como los que estamos acostumbrados a ver, no era nada parecido, pues se ve que no era de aquí, se veía, nos dio la impresión como que se parecía a los dibujos que sacaron una vez de Brasil, de un tal chupacabras. Ah, ok. Así se parecía, así igual. Nos vio, se espantó y pasó corriendo a un lado de nosotros, a unos metros, volteando. Los perros lo vieron, se espantaron, corrieron, y mis hijos y pues yo nos quedamos admirados de que pasó tan cerca que nosotros pudimos verlo bien, que era algo completamente diferente. Porque ahorita que dices, yo sé que esa zona de atrás del Tepoztlán es como famosa por sus avistamientos de cosas paranormales. Me refiero a ovnis, por ejemplo, ¿no? Sí, se ven luces.
Se ven luces de momento que aparecen y se mueven en todas direcciones a una velocidad increíble, que creo yo que ningún aparato terrestre pueda hacer esas maniobras. ¿Por ahí te ha tocado ver algo así? Sí, realmente después del incidente con este animal, Ajá. una semana después, más o menos por ahí, también andábamos por ese lado, fuimos como de día de campo, Ok. y llegando a la zona donde hay muchos árboles, en uno de los árboles vimos una esfera como de un diámetro que serán como de unos 5 o 6 metros. O sea, la esfera estaba ya a La nivel casi de esfera tierra. estaba arriba de la copa de un árbol. Ok. Era una esfera y daba la impresión de que era una esfera como de aluminio, porque reflejaba los rayos del sol, eran como las 5 de la tarde más o menos. Y se veía bien, y de momento vimos que empezó a vibrar y se desapareció. Dio la impresión como que pues se fue y ya. Pero se fue hacia arriba. Hacia arriba, como horizonte. si hubiera salido Ok. hacia arriba, disparada hacia arriba, pero rapidísimo. Y sí, no se veía que fuera tripulada o algo, se veía una esfera real, como si fuera metálica, como de aluminio. O sea, algo una así. esfera tal cual como una bola de... Sin picos, sin nada. Como un haz de luz, más bien, ¿no? Se veía, ok. se veía una esfera como tal, algo redondo, Ajá. sí, bien, como de un material como de aluminio, como si Sí. estuviera muy pulido. Pulido. Así se veía, y de momento se veía como que vibraba, y de repente dio la impresión que salió hacia arriba, pero rapidísimo. como los testimonios, ¿no? Que creo que es de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Incluso hay Sí. avistamientos en donde van Sí, también, bueno, o los sea, ovnis. tomamos como referencia a Jaime Maussan muchas veces porque es como pionero en el aspecto de los ovnis pero sí sí ha presentado videos de, no sé, la Fuerza Aérea, como dices, que llegan a captar esferas, haz de luz, cosas de ese tipo. Sí es bastante interesante, Sí. más que nada también por el lugar, ¿no? Porque Tepoztlán, como dices, es como un lugar, Es un lugar mágico. es un lugar mágico sí. y sí, o sea, uno va y la mayoría de las personas tiene anécdotas de luces que ha visto o experiencias de este tipo. Y es de este tipo de lugares que se dice que concentran una energía especial, ¿no? Porque te digo que mucha gente toma fotografías del paisaje Ajá, y sin querer, ¿no? Y sin querer llega a captar objetos. Porque yo no descarto también la idea, o sea, estamos hablando de que son ovnis, objetos voladores no identificados, que no necesariamente tienen una explicación extraterrestre, Ujú. quizás puede ser incluso tecnología que se está cocinando, por decirlo de una manera, Ujú. debajo del agua, en secreto. secreto, dentro de la tierra, digamos, Y como probando. técnicas o tácticas de Militar. avance militar, exactamente. Incluso pueden ser cosas como de exploración y quizás hay algo valioso, bueno, me imagino, ¿verdad? Son como suposiciones, que haya algo valioso realmente en esa zona. Ujú. Algo valioso. Sí. O algo digno de que siempre dices, ¿no? Que se ven naves, luces Se ven luces por la objetos noche. que vuelan. Seres también. Bueno, y sí, Sí. estos seres que puede ser que igual son o especies que no hemos captado o especies que incluso puede que alguien haya creado como Sí. de una especie como de mezcolanza, cruza entre especies extraña también, ¿no? Sí, eso y pues todavía sin ahondar tanto en gente que vive ahí, que dice que ha tenido contacto directo con seres que vienen del espacio, ¿no? Y bueno, ¿tú qué opinas, por ejemplo, del chupacabras? ¿Tú qué explicación le podrías dar? Pues así como una explicación de algo, la verdad Ajá. no sé de dónde venga, de dónde proviene era un animal. Ujú. No podría afirmar que venga del espacio de algún otro lado. Simplemente es increíble porque lo Sí. vimos de cerca y realmente no tenemos una explicación como para asegurar que viene de alguna parte, ¿no? Pero de que existe, pues existe porque lo vimos. Sí. Pasó a unos metros y no fui el único que lo vio, lo vieron mis hijos y otros vecinos que iban con nosotros.
Y bueno, los perritos, ¿no? Que Y empezaron los a ladrar. perritos, que su comportamiento fue inusual, no era el de siempre. El comportamiento de los perros, se espantaron, corrieron, no sabían qué hacer. Se rumora que en la zona, a un lado de la zona ecológica, Ajá. eran más lagunas y que construyeron, rellenaron, construyeron, y la gente platica que pues iban a tirar gente por ahí que la asesinaban, y desde ese entonces, desde que construyeron, se han visto cosas insólitas, ¿no? Sí. Que se aparecen algún fantasma o Ajá. que se mueven cosas, sí se han visto. Inclusive nos tocó en una casa a donde una niña veía que salía una sombra de la recámara, de su recámara, y comentando entre los vecinos, vimos en la televisión Ajá. que se podía purificar mediante el fuego. Mm. Entonces hicimos el experimento, pusimos alcohol en un sartén, lo encendimos. Ajá. Y empezó la dueña de la casa a orar en toda su casa, y nosotros íbamos pasando el fuego. Llegamos a la recámara donde la niña veía esa sombra que salía, Ujú. y el fuego empezó a hacerse como un remolino y zumbaba, tenía un zumbido, y se empezó a elevar y se empezó a mover para otros lados, y de repente ese fuego se me vino encima y me quemó, me llegó a quemar las La barbas. barba. Porque tenía yo sostenido el sartén con el fuego. Y eso no se nos hace algo muy normal, que digamos, porque no había ninguna corriente de aire. Sí, como si algo hubiera Ajá. como aventado el... El fuego lo hubiera El fuego, redirigido para que yo ya no siguiera haciendo eso. Eso es lo que queremos pensar nosotros realmente. Sí, y digo, hay videos justamente Ajá. de el Brujo Mayor de Catemaco, que también es un lugar que tiene pues sus historias, donde va mucha gente a solicitarle limpias, Sí. y usa el fuego como un repelente, digamos. Y también los encierra, por ejemplo, en un círculo de fuego, y el fuego, por ejemplo, a veces apunta al centro donde está la persona, o va hacia el exterior, o en remolino. Y pues también se dice que depende mucho de las vibras negativas o positivas que traiga la persona, ¿no? Que yo la verdad le doy explicaciones más en lugar de, bueno, realmente personalmente digo que no son tanto las energías, sino son los espíritus malignos que puedes tener, digamos coloquialmente, pegados a ti, por ejemplo. Sí, ajá, sí te entiendo. ¿No? Sí. Ese tipo de cosas. Y experiencias paranormales de ese tipo de espíritus, aparte de esa. Sí, en una casa que nos tocó vivir. Ajá. En esa casa habíamos recién llegado a ese lugar, y nos tocó vivir en esa casa porque era lo único disponible que había en el momento. Uh-huh. Pero era una casa que estaba en obra negra, tenía piso y todo, lo único que no estaban revocadas las paredes, ni tenía vidrios, ni nada de eso. Llegamos a vivir esa casa. Uh-huh. Y empezamos a notar que pasaban como sombras pequeñas con forma como de un cuerpo de un bebé quizá, que corrían todo alrededor de la casa, en las orillas, y que se metían en las esquinas de la pared, salían de un lado, corrían toda la orilla y se metían como que se desvanecían en el muro, en la esquina. Como si la atravesaran. Como si atravesaran. Y se nos hizo al principio como que pensamos que a lo mejor era nuestra imaginación, pero entre más pasaban los días, pues nos dimos cuenta que no era la imaginación, porque no nada más lo veíamos nosotros, lo veían también los hijos, lo veía también una perrita que teníamos, también igual se veían cosas así que se movían. Y después de eso, en una ocasión estábamos en el comedor, estaba con mis hijos, y vimos que en el pasillo del fondo eran 2 recámaras. En la recámara del fondo vimos que salió su mamá, mi esposa, la mamá de mis hijos, uh-huh. que salió, pero se veía así como seria.
iba caminando y se metió al baño. Entonces le dije a mis hijos, cállense, la voy a espantar. Y entonces me acerqué despacio para entrar al baño donde entró, porque no había una puerta, era una cortina. Todavía no tenía puertas la casa. Y me acerco y abro la cortina tratando de espantarla y no había nadie. O sea, realmente no había nadie y mis hijos se quedaron así admirados y yo de que no había nadie. Le digo, oye, ¿dónde está tu mamá? Y pues todos, ¿no? Pues no sé. Pasaron como 10 minutos y vemos que ella iba entrando a la cochera. O sea, ¿no estaba? No estaba, venía de la tienda, que dice que nos había avisado que iba a la tienda. Nosotros no escuchamos nada, pero sí vimos a una persona idéntica como a su mamá que entró y realmente no había nada. Y en esa casa sí se veían cosas extrañas y paranormales. ¿Cómo cuánto tiempo estuvieron en la Como en un la año. casa? No. Nos aguantamos un año. Y después de esa situación, dando la vuelta en la zona para pues, ir conociendo por donde estábamos, encontramos un muñeco como una especie como de, lo habían pintado como un diablo, que estaba en una alambrada. Y uno de mis hijos se le ocurrió agarrar piedras y aventárselas, ¿sí? Y le dijimos que no lo hiciera, una, porque pues estaba como en una barranca. Y dos, pues ya, para que no se acercara a él y se le fuera a pasar algo. Nos fuimos a la casa y mi hijo, el que aventó las piedras a ese muñequito. Al otro día amaneció con la boca chueca, se le fue completamente chueca. Coincidencia o no. Ajá, pero ahí está el hecho. Pero fue una situación que vivimos y que no fue nada fácil, porque sí veíamos cosas ahí. ¿Y la boca chueca cómo se la quitan? La llevamos a que le dieran terapia, le dieron ok. descargas en ciertas partes de los nervios para que fuera recuperando su forma. Sí, pues ya tenía repercusiones, digamos, todas estas situaciones Sí. sobre personas, ya cosas físicas, ¿no? Sí, no, ya. no es visiones, sino ya sobre la propia Sí, persona. al principio pues nos asombraba ver las cosas que corrían alrededor, pero no había ataques directos sobre la persona. Ya después cuando sucedió esto, entonces sí ya nos preocupamos más y ya buscamos otro lugar donde vivir. Sí, y muchas situaciones así, pues sí, uno como persona es difícil de procesarlo, más que nada con la familia, como dices, con el tiempo, cómo los puede llegar a lo mejor a afectar, ¿no? Vivir estas experiencias y de alguna manera, pues el estar intranquilo en tu casa es algo que debe de ser, pues muy, muy, muy feo, pero que pasa, ¿no? Pues sí. Y Sí, porque entras en tensión de que algo vaya a suceder después de lo que ves que camina y que a la vez no es nada, y pues ya no duermes tranquilo, Sí, obviamente. uno se sugestiona también. Por el temor a que les fuera a pasar algo a mis hijos, porque estaban chiquitos. Y ellos sí veían, por ejemplo, las cuestiones de los niños que, bueno, las sombras de los niños. Ujú. Ellos los veían Sí, y no les daba miedo. no les llamaba la atención, estaban pequeños. ¿Cómo Ellos cuántos así años? como que tendrían 3 años, Ah, no, 4 pues sí. años. Estaban pequeños y ellos pues les llamaba la atención, pero sí los veían porque los seguían con la mirada. Los veían que salían de un lado y los seguían hasta donde se metían. Y ellos mismos iban y se asomaban en la esquina y no había nada. No Sí. les hacían Y maldades como tipo duendes. Digo. Ajá, como No. los aluches, ¿no? No, Porque- nada de maldad. Porque también, bueno, más en el sur se habla de los duendes, de los aluches, como, es como un acto, podría decirse como de brujería, porque que la gente utiliza como para cuidar un terreno, o sea, en el ámbito espiritual, pues. Sí, bueno, esto no es una experiencia propia, pero ahorita a propósito de los duendes, sí, hay gente que los compra. Conozco una persona, conocí una persona que compra su duende Ujú. y tiene que hacer un cierto ritual, Sí. como digamos, como consagrándolo para darle vida y que este ser de plástico, pero ya habitado por algo, Sí.
te haga ciertos favores, que cuidarte esto, cuidarte el otro, pero son temperamentales. Exacto. Porque tienes que cuidarte de no hacerles maldades o no decirles cosas Y feas, porque si no alimentarlos. Simbólicamente, pues. Y porque si no te empiezan o a robar, o las cosas empiezan a desaparecer, etcétera. O sea, es como que, bueno, yo lo atribuyo a que estás tú haciendo que haya una posesión de un objeto, no de una persona, en este caso de un objeto. Yo siento, quizás, me atrevo a decir que quizás en esa casa hubo algunas cosas como de quizá el antiguo dueño, algo de brujería o que la ouija o cosas de ese estilo que llamaron, digamos, espíritus malignos a que habiten esto y pues les toca a ustedes, ¿no? Porque se supone que esa casa estuvo deshabitada mucho tiempo. O sea, era una casa antigua. Pues sí, una casa vieja, deshabitada. Entonces supongo yo que sí, que a lo mejor pasó algo ahí, que se quedaron pues energías ahí, o no sé, algo, no sé cómo llamarlos. Uh-huh. Sí, y muchas veces al sugestionarse, pues también en los sueños son algo que se refleja mucho de lo que te pasa en los sueños, ¿no? Y esa intranquilidad y ese pesar de que vaya a ocurrir algo, pues sí es algo, pues difícil. Y hablando del sueño, el de que te haya pasado, que se te haya subido el muerto, como quien dice, allí, ¿te pasó? Ahí no. Cuando nos cambiamos a otra casa, estaba ahí, según yo, bueno, yo me acuerdo, yo estaba soñando que de repente en una parte de la ventana de la recámara, de repente como que se iluminó, como que entró mucha luz blanca, y vi que entraban unos aliens, chaparritos, con los ojos así cabezones, con los ojos así parecidos a los del animal que vimos, del chupacabras ese, y que entraron, pero esa misma luz como que no me dejaba mover, como que me mantenía así quieto, y vimos, unos se quedaron conmigo, como que uno me tocó los pies, y otros dos como que subieron a la recámara y me preocupaban mis hijos. Supuestamente era mi sueño. Y me quedé y empecé a hacer el esfuerzo de moverme, y una vez que me pude mover, como que la luz desapareció y yo ya me pude mover y se activó el horno de microondas, se encendió solito el horno de microondas. Entonces pues ya me levanté así pues pensativo por el sueño, que era un sueño según yo, pero cómo es que se activó el horno de microondas solito. Y en el display se veía que pasaban letras, pero la verdad no quise ver, me entró como temor y agarré y lo desconecté y dije qué mal sueño tuve, y me vuelvo a acostar y me estoy acomodando para dormir y de repente se vuelve a activar el horno de microondas y me quedé pensando si lo había desconectado o no, y me levanto para desconectarlo y veo que está colgando el cable que no estaba conectado, y en el display empiezan a pasar letras. Pero me dio miedo, la verdad no quise leer lo que decía. ¡Hala! Eso sí está fuerte. Y ya después se desactivó, se apagó y ya jamás volví a escuchar nada ni a ver nada de eso. Sí, y he escuchado como algo parecido en cuanto a cuestiones como de contacto así, en el que estos seres no vienen con la intención de lastimar, siempre y cuando la persona esté como de acuerdo, ¿no? Es como algo raro porque pues estás dormido y no te puedes mover y así, pero en el momento en el que pues sintió como preocupación por sus hijos, como que a lo mejor dijeron no, y se fueron. Sí, cuando yo me pude mover, como que se apagó la luz y como que todo se retiró y se desapareció automáticamente. Mientras yo no me movía, estaba la luz ahí y yo los veía cómo caminaban así a la recámara de mis hijos. de los elegidos. Sí, es que tiene muchos reflejos, pero sí le veo mucho reflejo en cuestión de que algunas películas tienen como como esos toques como de lo real, ¿no? Sí, de lo real. De lo que se dice. Sí, de lo que se dice. Y me llama mucho la atención eso, porque se acercan con qué intención no lo sabemos, pero si a lo mejor la persona en su
inconsciente o en su mente Ajá. se siente como agraviada, a lo mejor, Te dejan. te dejan. En ese Pues está caso, porque interesante. puede ser una de las diferentes posibilidades que puede haber. Porque si esto es, digamos, si esto no fue un sueño, Sí, pues podría decirse que técnicamente eres un contactado, ¿no? sí. Sí, ¿no? Pues es que también o sea, sí es diferente a una abducción, porque en la abducción Te llevan. involuntariamente y posiblemente Ni te regresan. ni te das cuenta Ah, ok. o te desapareces mucho tiempo, te dejan marcas, ese tipo de cosas. Ah, ok. Y el contacto es más como con tu consentimiento y a lo mejor con un propósito, digamos, de transmitir algo. No como objeto de estudio, sino como para que transmitas un mensaje. Un mensaje. Ajá. Pues sí, está de pensarse realmente, pero eso fue lo que me pasó, Ajá. fue la experiencia que tuve y que lo sentí tan real que hasta pues duda uno si fue un sueño nada más, Ajá. porque lo que da la pauta es que cómo se vuelve a activar el horno de microondas estando desactivado, o sea, desconectado. Como si hubiera pasado, ¿no? Las naves que ves que encienden, los aparatos electrónicos. Sí, y afectan el... ¿El recuerdo? ¿La sí, memoria? No, o sea, el campo electromagnético Electromagnético. del espacio en el que están. Yo creo que se activan aparatos eléctricos y eso, ¿no? Ajá. Me imagino. Y ellos, a ver, no entendí. Ellos entraron, pero ellos no brillaban, sino que la luz venía Venía del de la... exterior. Ajá, no brillaban ellos. Ah, ok. La luz que se formó Ajá. daba la impresión como si fuera un paso, como de una cueva o algo hacia acá. Ah, Y ellos salieron de esa luz ajá. hacia esta parte y eso fue cuando yo sentí bien cómo me agarraron los pies y eran completamente fríos para empezar. Y- La sensación de que me agarraron, no me dejaron marcas ni nada, Ok. pero la sensación fue de que estaba durmiendo o realmente no estaba durmiendo. Esa es la sensación. Y lo más preocupante para mí, Ujú. que lo viví, es que en realidad yo me paré a desconectar el horno cuando se activó la primera vez y la segunda vez se volvió a activar pero no estaba conectado el horno. Entonces pues como que hay algo así extraño Medio ahí. extraño ahí. Podría ser esta una de las experiencias más fuertes en cuanto a... o que más te han pues causado como, no sé, temor o preocupación. Una de las que dirías que son como las más extremas, ¿no? Sí. Algo así. Pues podría ser que sí, por el temor a que les pasara algo a mis hijos, Ah. porque estaban ellos de por medio. Ujú. Por eso sí es algo muy marcado y es efectivamente sí. Pero por otras experiencias que hemos tenido, porque siempre nos ha gustado acampar, ir a diferentes lugares, hemos también pasado situaciones pues no muy normales que digamos, y en unos pueblos. ¿Nos podrías contar una? Claro, fuimos a un pueblo, no voy a mencionar el nombre para Ok. que no vaya a haber problema. Fuimos a acampar en el día, fuimos a un pueblo y llegamos de día y no era muy grande el pueblito, era pequeño, muy pintoresco, muy bonito, había unas lagunas para pescar, estaba muy bien, pero cuando llegamos nosotros, lo único que encontramos eran perros. Eran perros que estaban en las puertas de las casas, estaban echados. Como un pueblo fantasma. Muchos perros, pero se veía que como que nos veían por las ventanas, Ah. porque la cortina así como que se movía o alguna puertecita se abría o cerraba. Pues no tomamos importancia, nosotros seguimos, quisimos comprar en una tienda del pueblito y no nos quisieron vender nada, que porque estaba cerrado y que ya. Entonces nos seguimos caminando, llegamos hasta las lagunas, a las supuestas lagunas para pescar, nos instalamos todo, pasó el primer día, nos fuimos a un lugar a donde brotaba el agua, nos metimos a nadar
y de ahí nos regresamos unos y otros 2 amigos se quedaron ahí, a donde llegaron 2 chavas de ahí del pueblo, pero para esto ya era pues tarde, noche, ya casi no había luz y ellos se quedaron ahí y llegaron estas 2 chicas y se hicieron amigos y estuvieron platicando y estuvieron cotorreando y después dijeron que se tenían que ir y ellos las invitaron al campamento donde estábamos nosotros. No quisieron ir, pero ellas se fueron. Pero dice que se les veía la cara así como que a una de ellas se les veía la cara, más bien los ojos como extraños. No se veían muy normales, que digamos. Se les veía como que de color y a veces normales, como que les cambiaba el color de los ojos. Entonces, pues se fueron las chicas, llegaron estos bien emocionados porque según ya habían conquistado y todo y nos estaban platicando. Y en la noche otros 2 amigos decidieron ir a comprar víveres al pueblo y se fueron al pueblo y llegaron y nos contaron que había mucha gente y que tenían fiesta y todo. Y cayó de extraño una porque cuando llegamos no había nadie. 2 ya en la noche ya estaba lleno el pueblo y con la gente y todo normal. Nomás cuando ustedes pasaron. Ajá, y después resulta que una noche después de eso, a la siguiente noche, estábamos durmiendo y se oía en la tierra como que vibraba algo, pero se oía fuerte, como una vibración, y pensamos que estaba temblando, que iba a temblar. Y de repente venía, pues que es una manada de burros. Ajá, no sé cómo se le diga, pero ok. Sí, sí. Muchísimos burros, muchos burros, puros burros. Ajá. Puros burros. Y nos atacaban, se nos echaban encima. Y para cerrar con broche de oro, lo clásico, entre esa manada de burros, aparece un burro más enorme, parecía una mula. Ajá. ¿Sí? Negra. Como la líder. Así como la líder de toda esa manada. Ajá. Aparece y los burros nos atacaban. Nosotros nos tuvimos que cubrir con los árboles porque nos atacaban los burros, nos pateaban. O sea, ustedes estaban en sus Estábamos en las casitas de campaña y nos salimos porque aplastaron casas y todo y brincaban encima de las como cosas. Y en eso aparece el burro ese grande o como mula. Anormal, ¿no? Ajá, sí. Ajá, grande, pero negra, para variar. Teníamos una fogata, la fogata estaba grande, sí, estábamos todos ahí, todos unos trepados a los árboles, otros alrededor, y ese animal se acercó a la fogata y le empezó a patear, la desbarató, aventó los troncos y todo, la apagó, y se echó así de espaldas y se revolcaba en las cenizas que quedaron, en las brasas que quedaron de ahí. Se levantaron y se fueron todos. O sea, eso que dices de que se empezó a revolcar, eso se me hace como algo así como de nahual. Algo pero ¿sabes como qué de significa? brujería, no sé, a lo mejor marcar su territorio o algo, no sé. Porque está interesante eso. Pero eso no le tenía miedo al fuego, lo pateó los troncos, estaba grande la fogata. Se sabía grande, ¿no? Yo creo, Y se tiró, había todavía brasas, se veían las brasas y se tiró encima de las brasas y se sacudía así el lomo. Está interesante. Se levantaron y se fueron. Total, no pasó nada. Y al otro día vuelven a ir los amigos al pueblo a comprar más cosas y resulta que empezaron a organizarse todo el pueblo con palos, con machetes, niños, niñas, señoras que los iban a matar a los invasores. O sea, ustedes. O sea, se referían a nosotros. Y estos llegaron corriendo a avisarnos porque ya venía toda la gente armada con antorchas y con todo. ¿Que por qué? Que porque según los 2 amigos habían abusado de las 2 chicas que se habían encontrado ahí, cosa que no fue así. Y entonces pues todo el pueblo venía y todo alrededor eran sembradíos de caña, todo estaba lleno de caña y pues no había ni por dónde irse y empezaron a gritar y empezaron a botarnos de piedras y entonces pues ya espantados
Yo les dije, ¿sabes qué? Dejen todas las casas, dejen todo, agarren lo indispensable y vámonos corriendo. Entonces nos dimos a correr, todavía nos corretearon. De ahí nos metimos entre los cañaverales. No sabíamos por dónde íbamos, la verdad. Nos metimos en los cañaverales. Sí, iban huyendo. Y la gente nos rodeaba y nosotros agarramos derecho sobre los cañaverales. Tardamos caminando como 2 horas entre los cañaverales, pasamos algunos arroyos y todo eso. Las telarañas que había en los cañaverales tronaba de que nos enredábamos con eso y se sentían así como tronaba, como hilos gruesos, y pues daba como que escalofrío, ¿no? Porque pensar pues que a lo mejor una araña o algo. Y nos pasamos, llegamos a un lugar a donde encontramos una carretera, y en esa carretera pues ya nos sentimos pues ya como más tranquilos, y de momento vemos que venían los camiones de redilas con gente atrás, igual gritando y todo. Nos anduvieron buscando hasta por los alrededores. A su mecha, es muy Pasaron, nosotros nos volvimos a meter toda la orilla de los cañaverales, seguimos avanzando hasta que ya no vimos a nadie, salimos y empezamos a caminar y luego a correr, a caminar, a correr. Eso nos sucedió como a las 8 de la noche. 2 horas entre los cañaverales fueron las 10 de la noche. Salimos a carretera, ponle a las 11, y de las 11 no dejamos de correr hasta las 6 de la mañana que llegamos al pueblo, a la terminal de autobuses. A su mecha. Una travesía bien, casi suicida, porque ya los iban a matar. No, hombre, y es que imagínate, yo jamás me imaginé que iba yo a correr tanto tiempo sobre la carretera. ¿Y cómo agarraban fuerzas? Agarramos fuerza porque a uno de los cuates se le ocurrió traerse la bolsa de los limones. Partimos unas mitades de limones, nos las pusimos debajo de la lengua y así nos las llevamos, y eso nos mantuvo con energía para llegar al pueblo, a donde estaba la terminal de unos autobuses ahí, todos medios rascuachones, pero ya no había de más porque no había quien llegar hasta allá, y lo demás nos los aventamos caminando hasta llegar a ese pueblo y las lagunas a donde se pescaba. ¿Y seguiste saliendo así de aventuras después de eso? Sí, seguimos saliendo. Ese sabor a la aventura. Seguimos saliendo, pues íbamos varios, éramos puros amigos de la colonia y todos nos poníamos de acuerdo, y pues en vacaciones nos íbamos de campamento. Y sí, pasamos muchas aventuras. Y bien, Porque bien. Chance sí era como una especie como de un líder chamán del pueblo. Fue a ahuyentarlos o no. O sea, nosotros me imagino, así como que... Bien raro eso. ¿Por qué? Sí. Porque cuando llegamos, ya después analizando la situación, cuando llegamos, pues no había nadie más que perros que cuidaban las puertas de las entradas del pueblo. Y es que sí llega a suceder que hay pueblos que están, o sea, tan alejados Que sí estaban alejados. Sí, o sea, no hay como un orden, o sea, no hay quien lleve el orden, como tú dices, solo hay un líder, y si le sumas pues todas las cosas raras, pues sí. Sí, era como un pueblo sin ley, ¿no? Sí, ¿de dónde salieron tantos burros? Es la incógnita, es de dónde salieron tantos, pero eran muchísimos burros. Esto de que el burro más grande que se echa al fuego, directamente llegó a patear la fogata que teníamos, y era una fogata grande, no era algo pequeñito, era algo grande con troncos y eso que teníamos ahí. Lo pateó, aventó todos los troncos para un lado, se apagó la lumbre y se acostó en las cenizas que estaban ahí, que tenían brasas todavía. Se levantó, se sacudió y se fue, y ahí van todos atrás. Pues, gente, yo que quiero apuntar que es chistoso que mucha gente vivimos la vida sin que nos pase nada en absoluto, ni una simple historia de miedo, y hay gente como nuestro invitado de hoy que pues le pasa y le pasa y le pasa y le pasan muchísimas cosas, ¿no? Que podrán pensar que quizás son muchas historias en el momento, pero solo es el principio, porque sabemos que tienes muchas más historias. Sí, hay mucho más todavía, porque pues ya los años vividos y
Y en la juventud que andábamos de aventureros ahí en campamentos y cosas, pues sí nos topábamos con cosas diferentes, o sea, cosas extrañas y situaciones difíciles también. Pues, gente, les invitamos a que igual nos comenten lo que opinan, si tienen alguna experiencia parecida, quizás se sintieron identificados con alguna de las anécdotas, y pues decir también que quedas invitado para próximas ediciones. Claro que sí, con gusto. Gracias. Sí, así que gente, denle like para que tengamos de vuelta a nuestro invitado, que se sienta arropado por todos ustedes. Claro. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube y en Spotify. Vamos a también intentar subir algunas cositas a nuestro Instagram sobre lo que hablamos en este episodio para que también nos vayan a seguir allá. Y pues nada, agradecerte mucho la disposición, también el que hayas contado, abierto un poco tu intimidad en este tipo de situaciones paranormales y compartirlas al público que te escuche y que nos ve también. Claro que sí, muchas gracias por invitarme. Y pues nada, muchas gracias amigos por vernos, suscríbanse, no olviden compartir el video, comentar y nos vemos en la próxima.